Merhaba. Un sabio otomano dijo una vez: el que come poco se convierte en ángel. El que come mucho encuentra el peligro. En este vídeo vamos a ver en qué consistía la cultura de la comida otomana, las costumbres a la hora de comer y la buena etiqueta en la corte del sultán, comparándolo con lo que ocurría en la misma época en Europa. Y por cierto, está pendiente un vídeo sobre los platos otomanos, sobre la comida otomana, para que podamos entender cómo llegó a estar valorada como una de las mejores del mundo. Hacer este vídeo no es fácil porque forzosamente hay que generalizar, y generalizar cuando se habla del Imperio Otomano, que duró 7 siglos y tuvo una gran extensión geográfica, pues es cuanto menos una locura. Pero a veces es necesario, sobre todo si queremos dar una pequeña pincelada de información, esperando que si a vosotros os interesa el tema o queréis saber más, os pongáis a investigar por vuestra cuenta. Imaginad a lo que me refiero. Existe una gran diferencia entre la sencillez que había en los primeros días del imperio con la exuberancia que hubo luego en el apogeo. También hay diferencia en las costumbres otomanas antes y después de la conquista de Estambul. Pasaron de ser más o menos una tribu a ser un gran imperio, por lo tanto sus costumbres culinarias se hicieron muchísimo más universales, sobre todo al adoptar costumbres de otras partes. De Bizancio lo primero, aunque no hay unanimidad entre los expertos en este punto, la verdad, y más adelante de Europa. Y como ya os he dicho, el Imperio Otomano gobernaba una amplia extensión de territorio, abarcaba parte de Europa, Oriente Medio, norte de África. Cada lugar tenía sus costumbres locales y los otomanos tendieron a conservarlas. Voy a recogerme el pelo para lo que viene. Bueno, ya estoy. Empecemos por el principio. Como ya he mencionado, a lo largo de la vida del Imperio Otomano muchísimas costumbres de mesa cambiaron, pero hubo algunas que se mantuvieron fijas sin ninguna modificación. La más importante de ellas era servir 2 comidas diarias, y esto no cambió hasta principios del siglo XX. La primera comida, que combinaba el desayuno con el almuerzo, tenía el objetivo de mantener a uno lleno hasta la llegada de la cena, que normalmente se tomaba después de la puesta de sol. Y al contrario de lo que ocurría en Europa, donde la comida era un acontecimiento placentero, los otomanos le daban un aura de seriedad, y según algunas fuentes de época de Solimán el Magnífico, que os voy a leer: a los turcos no les gusta demasiado comer. Creo que comen para sobrevivir y no porque obtengan un placer especial al comer. Aquellos que comen su parte agradecen a Dios y se van. Sin embargo, tanto los modales en la mesa como el protocolo de colocación de la vajilla en la mesa o la elección del menú sí que era importante para ellos. Como ya os he dicho, la mayoría de las tradiciones sufrieron alguna modificación dependiendo de la época, del sultán o del palacio en donde se estuvieran haciendo. Vamos a ver ahora las diferencias principales entre lo que ocurría en Europa y lo que ocurría en el Imperio Otomano. En el Imperio Otomano no tenían la costumbre de comer colectivamente, más allá de lo estrictamente obligatorio, como por ejemplo pudieran ser bodas, banquetes, celebraciones de algún tipo. Por ejemplo, se sabe que el sultán Mehmet el Conquistador tenía la costumbre de comer solo o con las personas más allegadas a él, y que se negaba a comer con sus visires. De hecho, publicó un edicto en el que decía que ninguna persona que no fuera miembro de su familia tenía derecho a compartir su mesa. Ese edicto también regulaba cómo y en qué circunstancias los visires tenían derecho a comer en palacio. Eso sí, tuvo un bonito gesto y dijo que las sobras de su comida fueran entregadas a la Guardia Imperial, a los empleados del palacio, a los sirvientes, a los visires, obviamente con la intención de honrarles de alguna manera, permitiendo que comieran de su misma comida. Otra diferencia principal con Europa es que no comían en sillas o mesas, al menos no lo hicieron durante los primeros tiempos. Esto os lo voy a explicar basándome en lo que un prisionero de guerra español, que se hacía llamar Pedro y que era el médico de Sinan Pasha, el gran almirante del sultán Solimán el Magnífico, dejó. Y no es que haya escogido esta fuente porque era español, que también, sino porque es uno de los testimonios más completos y exhaustivos sobre las costumbres sociales otomanas en la mesa y los alimentos que consumían. Habitualmente se sientan y comen en el suelo, o sea que en el suelo, sobre un paño, a veces sobre una mesita baja, se ponía la bandeja de comida.
Alrededor de esa bandeja se ponían cojines y la gente se sentaba en ellos con las piernas cruzadas y ponían una servilleta sobre las rodillas. Más o menos las bandejas estaban diseñadas para una ración de 4 o 5 personas, por lo que los grupos serían de este número. Quizá el cambio más importante que se llevó a cabo en el Imperio Otomano, en cuanto al tema que estamos tocando en el vídeo, claro, fue el hecho de que empezaron a comer en sillas y en mesas. Gracias al mobiliario occidental que había en el palacio podemos saber que esto ya ocurría en tiempos del sultán Mahmud II, pero se hizo efectivo bajo el reinado de su hijo Abdulmejid I en la primera mitad del siglo XIX. Aunque tengo que decir que ya antes del siglo XIX a los embajadores europeos se les permitía sentarse en mesas y en sillas en las cenas de gala que se hacían en el palacio de Topkapı. Debía de ser una escena cuanto menos curiosa, porque los embajadores estarían sentados en las sillas y en las mesas, y mientras los visires, los altos funcionarios y el propio sultán estarían en cojines en el suelo. Otra diferencia importante con Europa es que en un primer momento tampoco usaban cuchillos ni tenedores, solamente usaban cucharas, servilletas y vasos. Aliufki Bey, uno de los guardianes imperiales del palacio en el siglo XVII, dejó escrito esto: el emperador comía solo en su apartamento o terraza o en el jardín, usaba sus dedos y una cuchara y luego se lavó las manos con jabón. Desde luego, para el mundo occidental la ausencia de cuchillos es algo muy llamativo, sobre todo porque las carnes se servían en la mesa en trozos muy grandes. Pero nuestro Pedro, que ya es nuestro Pedro, el esclavo español, resolvió esto explicando: tienen una especie de pan que llaman pita, lo dividen en 3 trozos y lo usan como platos. Todos toman una parte de la carne y la ponen en su pita. También cuenta que no había salsero en la mesa porque los cocineros eran tan certeros con el punto de sal que no era necesario nunca añadir más sal. Algunos investigadores apuntan a que el uso del tenedor y del cuchillo comenzó en la misma época en la que se comenzó a utilizar las mesas y las sillas occidentales, durante el reinado de Mahmud II. Bueno, estoy hablando de una occidentalización, pero tampoco os creáis que fue mucho más allá de eso. Sí, empezaron a usar tenedores y cuchillos y también se sentaban ya en la mesa en sillas. Pero bueno, las costumbres islámicas no se abandonaron ni mucho menos y también siguieron sentándose en cojines. Otra cosa que podía chocar al compararlo con las monarquías europeas era que no utilizaban vajilla de oro o de plata, al menos no lo hacían habitualmente. Nuestro Pedro decía que la religión se lo prohibía, pero reconocía que el sultán Solimán el Magnífico tenía vajillas de plata y además de la mejor calidad. Dice: son regalos que vienen de Venecia, Francia, Hungría, Croacia y otros lugares. Los guarda en la sala del tesoro imperial y nunca los usa. Debemos reconocer que esta prohibición de no utilizar la plata no fue siempre tan estricta, ya que por ejemplo el sultán Beyazid II sí que utilizaba vajilla de plata y además también la vajilla de plata se sacaba a los embajadores extranjeros. En realidad la dinastía otomana llevaba utilizando objetos de porcelana desde tiempos muy antiguos. Un gran ejemplo de esto es la porcelana china que hay en el palacio de Topkapi, que tiene más de 10.000 piezas. ¿Por qué usaban porcelana? Por la creencia de que estos objetos iban a revelar el veneno que pudieran contener en ellos. Es más, la porcelana no solamente se encontraba en las mesas del palacio de Topkapi, también se podía encontrar en las mesas de la gente acomodada. Y los que no podían permitirse la porcelana pues utilizaban cobre. Por ejemplo, cuando Lady Montagu, que ya la tendréis que conocer porque os he hablado bastante de ella, he hecho un vídeo específicamente de ella que va a aparecer por aquí si no lo habéis visto. Bueno, pues ella estuvo en Estambul, estuvo en el Palacio de Topkapı, tuvo la suerte de poder entrar en el harén y dejó un montón de impresiones escritas sobre la Turquía del siglo XVIII, por ejemplo esta. El sorbete se traía en tazas de porcelana china, sin embargo las tapas y los platillos eran de oro macizo. ¿Y por qué no usaban vidrio? Bueno, los otomanos sí que conocían el vidrio, pero la verdad es que no estaba muy extendido. Como nos dice Pedro, el esclavo español, los sultanes tenían copas de vidrio, probablemente regalos, como ocurría con las vajillas de plata. De hecho, Pedro dice que no lo utilizaban precisamente para no parecerse a nosotros, es decir, a los occidentales. Y también dice: ¿para qué iban a utilizar copas de vidrio si no bebían vino? Pues eso. También los buenos modales en la mesa eran primordiales. Según la recomendación de algunos médicos musulmanes de la época, atención, había que comer moderadamente, evitar llenarse en exceso, no tragar antes de masticar bien, abstenerse de apresurarse durante la comida, tomar siempre la comida de la parte que está justo enfrente, evitar mirar a la cara y a las manos de los demás mientras se come. Nunca empezar a comer primero, agradecer a quienes ofrecen una comida.
A ver, hay que decir que se daban consejos muy similares en los libros de etiqueta europeos, es decir, que en esto al menos sí que coincidían. Aunque en los manuales otomanos también se decía que tenían la costumbre de no hablar nunca durante la comida y de no perder el tiempo en la mesa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido curioso e interesante este pequeño rápido repaso que hemos hecho sobre las costumbres y la buena etiqueta en la mesa otomana. Y si tenéis ganas de saber más sobre el Imperio Otomano, que puede ser, me parece perfecto, aquí os dejo 2 sugerencias de vídeo más para que sigáis aprendiendo sobre esta época de la historia de Turquía. Yo me despido hasta el siguiente vídeo en el que espero veros a todos. No me falléis, por favor.